Hola, nosotros somos el grupo 5 y les vamos a hablar sobre sistemas de alta tensión en corriente DC y corriente AC. Bueno, la energía es esencial para el crecimiento económico de la civilización moderna. Los recursos energéticos naturales a menudo ocurren en lugares muy remotos, lejos de las grandes ciudades, como las fuentes de carbón, petróleo, gas, energía geotérmica y en nuestro caso, que es muy común, la energía hidroeléctrica. Estos generalmente se dan en tierras áridas, desiertos o montañas, mientras que los usuarios viven en ciudades muy alejadas. Por esta razón, el transporte de energía a largas distancias requiere consideraciones técnicas, económicas y ambientales. El flujo incierto del viento, la luz solar y las fallas de comunicación son factores que pueden llegar a comprometer la seguridad del sistema, la confiabilidad y la calidad de la energía, desde señales pequeñas hasta oscilaciones del sistema de energía a gran escala. En esta imagen se pueden observar fuentes de energía hidroeléctrica, eólica y solar, que son las más utilizadas en nuestro país. Las líneas de transmisión de alto voltaje. Por eso se han establecido distintos sistemas y diseños para el transporte de esta misma, entre ellos las líneas de transmisión de alto y bajo voltaje. Una línea de transmisión eléctrica es un conjunto de conductores o cables que transmiten bloques de energía desde un centro de producción hasta un centro de consumo. Los conductores se soportan en altas estructuras, como se pueden ver en la figura, que son torres o postes que la separan la distancia necesaria con respecto a la tierra, los edificios y cualquier otro objeto que pueda servir de obstáculo. La altura garantiza que el flujo de electricidad a través de los conductores sea continuo y que no se producirá interferencia con ningún otro elemento presente en el medio. HVDC y HVAC. Las líneas de transmisión de alto voltaje, o mejor conocidas como HVTL, son capaces de transferir energía de manera rápida y eficiente a largas distancias. Estos sistemas de transmisión de energía eléctrica de alto voltaje vienen como corriente alterna o como corriente directa. Estos sistemas abordan el problema del cambio de potencia mediante esquemas de protección de isla eléctricos que tendrían que revisarse para los sistemas integrados de CACC. HVDC. La corriente continua de alta tensión es un sistema de transporte de energía eléctrica utilizado en largas distancias. Cuando se mencionan los sistemas HVDC, se habla de algunas ventajas como su baja limitación de la distancia de transporte y el hecho de que necesita menos longitud de cableado que su equivalente en HVAC. Esto produce una reducción de los costes de cable y de instalación, así como de impacto ambiental y la tasa de fallo, lo que reduce también los costes de mantenimiento. La tecnología HVDC tiene muchas ventajas técnicas en comparación con la tecnología de HVAC, que pueden ser muy importantes en el sistema de generación de energía eléctrica y en la estabilidad de la red. En esta imagen podemos ver un diagrama general de una conexión HVDC. A la izquierda se pueden ver los generadores de corriente alterna que pasan por un transformador que eleva su tensión. Luego, esta señal se rectifica, convirtiéndola en corriente directa. Esta es transportada por líneas de transmisión de alto voltaje. Luego es invertida de vuelta a corriente alterna, lista para ser distribuida. En esta otra imagen se puede observar una torre de transmisión de alto voltaje DC. A diferencia de las de corriente alterna, esta posee solo dos líneas de transmisión, mientras que las de AC utilizan tres líneas y un neutro. Los sistemas de HVDC se dividen principalmente entre la tecnología convencional o HVDC-LSC y la tecnología HVDC-VSC. La convencional tiene como característica principal que sus convertidores de potencia se basan en semiconductores como tiristores o SCR. La VSC, basada en convertidores de potencia con topología VSC, tiene semiconductores de potencia de tipo IGBT. En esta tabla podemos observar las diferencias entre las tecnologías de HVDC. En la convencional podemos ver que tiene un rango de potencia de 6 a 7 gigawatts. Los semiconductores son basados en tiristores o SCR. Tienen control de potencia activa y corriente continua unidireccional. Requiere de bancos de condensadores o STATCOM para alimentar de potencias reactivas a las válvulas de conmutación. La polaridad de la tensión cambia con el flujo de potencia. Tensión más elevada a 800 kV DC. Tiene pérdidas bajas aproximadamente de 0.8%. A diferencia, la VSC
Tiene un rango de potencia de 1 gigawatt. Semiconductores IGBT, con control de potencia activa y reactiva. Tiene una polaridad de la tensión unidireccional. Este sistema no necesita un sistema de conmutación por tensión. La dirección de la corriente cambia con el flujo de potencia. Las tensiones más elevadas llegan a 500 kV DC y tiene pérdidas relativamente altas, aproximadamente 1.6%. Sistema de alta tensión en corriente AC. Los sistemas de transporte con cable en HVAC se utilizan ampliamente en distancias cortas, de hasta 50 a 80 kilómetros, ya sean subterráneas o submarinas, ya que en este rango de distancias tienen costos más bajos que la tecnología HVDC. Un inconveniente importante de los sistemas con cable en HVAC es que la máxima distancia de transporte viene limitada por el propio consumo de potencia reactiva de la línea. Habitualmente se utilizan corrientes alternas para el transporte y uso doméstico de la electricidad, debido a que se puede convertir en transformadores de una tensión a otra, por lo que se utilizan tensiones muy altas para el transporte eléctrico y tensiones más bajas y seguras para uso doméstico. En esta tecnología se utilizan FACTS, Flexible Alternating Current Transmission Systems, los cuales permiten un manejo más dinámico de la energía distribuida. Un ejemplo de ellos es el que se puede observar en esta imagen. Estos dispositivos son capaces de responder a la actualidad de las redes eléctricas, las cuales cada vez están más cargadas y más variantes. Entre los usos que se le dan a estos dispositivos está la variación de tensión, impedancia y ángulo de fase en alta tensión. En Estados Unidos, en la década de los 80 se empezó a convertir los circuitos dobles trifásicos existentes en sistemas DCA de 6 fases. Los sistemas de generación, transmisión y distribución de alto voltaje de orden de fase alta utilizan sistemas de 6, 9 y 12 fases. Los ángulos de fase entre los sistemas de potencia trifásicos estándar, los más conocidos, son de 120 grados. Para los de 6 fases son 60 grados, para los de 12, 30 y para los de hasta 24 fases hay un ángulo de fase de 15 grados entre ellos. Estas líneas de transmisión multifase aumentaron las capacidades de transmisión del sistema de potencia que los llega a ser comparables con los sistemas de alta tensión en DC. Un sistema simple de transmisión de 138 kilovoltios y 12 fases es esencialmente capaz de reemplazar una línea trifásica de 345 kilovoltios existente para disfrutar de los beneficios adicionales de diversidad y reservas en estos sistemas. Luego de que la energía viaje por las líneas de transmisión, esta tensión se debe de bajar a un voltaje el cual sea utilizable por todos los usuarios. A este tipo de transmisión se le denomina transmisión de electricidad doméstica. Esto solo lo logra una subestación eléctrica. Una subestación eléctrica es una instalación en donde un conjunto de dispositivos especiales permiten transformar, distribuir, medir y controlar la energía eléctrica recibida a través de una o más líneas de transmisión. Una vez que el voltaje tiene un valor de uso doméstico, las redes de distribución, o bien conocidas como tendido eléctrico, son las encargadas de distribuir esta energía. La red de distribución es un conjunto de cables eléctricos más delgados que los usados en líneas de transmisión que transportan la energía eléctrica desde una subestación eléctrica hasta un conjunto de consumidores. Estos cables se soportan de postes cuya altura es menor que las estructuras de una línea de transmisión, debido a que se trasiega menor cantidad de energía a un voltaje menor. Se hizo una comparación entre sistemas de alta tensión AC y DC. Para las pérdidas generales, los sistemas de AC tienen pérdidas altas, mientras que los sistemas DC no poseen pérdidas de potencia reactiva. La pérdida de potencia es mucho menor. La carga de línea y los efectos de resonancia eléctrica están ausentes. Para el costo de transmisión, el AC tiene un alto costo de transmisión, pero bajo en infraestructura al no tener que construir nueva. Para los sistemas de alta tensión en DC, solo se usan 2 conductores para la transmisión y los cables de corriente continua son mucho más baratos que los cables de corriente alterna, pero se requiere infraestructura distinta a la corriente alterna. Para la corriente alterna, el costo de equipo es bajo, mientras que para la corriente directa, el costo de los convertidores es alto y se requieren filtros adicionales. Otro punto importante es el control de potencia. Para los sistemas de corriente alterna, no se pueden controlar eficientemente la potencia reactiva, mientras que para los sistemas de corriente directa se puede controlar, pero se requieren circuitos de control de convertidores complejos. La direccionalidad del enlace
Para los circuitos de corriente alterna, la transmisión es unidireccional, mientras que para los circuitos de corriente directa, la transmisión es bidireccional. Parámetros de potencia transmitida y distancia. Los circuitos de corriente alterna dependen de la distancia, mientras que los circuitos de corriente directa no dependen de la distancia. Por último, pero no menos importante, la capacidad de manejo de tensión. Para los circuitos de corriente alterna, los transformadores facilitan el manejo de tensión según se requiera, preferible a cortas distancias, mientras que los circuitos de corriente directa se pueden manejar con tensistores y rectificadores de mercurio, con mayor complejidad pero mayor eficiencia. En el caso de Costa Rica, las distancias entre una zona de generación y la red de distribución y consumo no son lo suficientemente largas como para una inversión e implementación de sistemas HVDC. En cuanto a las conclusiones, en países los cuales las distancias entre las fuentes de generación y las ciudades de gran demanda no son tan grandes, se utilizan líneas de transmisión de alto voltaje en corriente alterna. Por otro lado, en los cuales hay mayores distancias, se utilizan redes de corriente directa. Los costos de redes en corriente directa son más altos debido a la inversión e infraestructura nueva, en contraste con la ya existente de corriente alterna. A pesar de ello, el cableado de las redes DC es más económico. En el gráfico se logró observar bien la relación entre los costos de implementar una red AC a implementar una red DC. Se puede observar que en un punto los costos de ambas líneas se logran equilibrar y son prácticamente iguales. Sin embargo, entre menor sea la distancia, más caro es DC, y al contrario, entre mayor sea la distancia, más caro es AC y más barato es DC. La principal desventaja de las redes de transmisión AC es que se dan pérdidas muy altas en largas distancias, debido a las pérdidas de potencia reactiva que se dan por el largo del cable. Las líneas de transmisión multifase aumentaron las capacidades de transmisión del sistema de potencia AC, que son comparables a los sistemas HVDC. Gracias.